suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, hay que comer. Hay que comer. Hola a todos. Bueno, hoy me encuentro con un amigo de la casa, el doctor Leandro Furundarena. Para aquellos que no lo conocen, Leandro es abogado, docente de Economía Constitucional y Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Atlántida Argentina. Tiene cursos de posgrado en desarrollo sobre Derecho Constitucional en la UBA. ¿Cómo estás, Leandro? Presto, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un placer estar acá con vos. No, el placer es mío. Bueno, con el doctor Leandro Furundarena vamos a hablar de lo que dijo el presidente, o el señor que hace de presidente, Alberto Fernández, el día 1 de marzo en el Congreso. Escucha. Conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Seguramente has escuchado la deuda, y lo que decía Alberto Fernández, que ahora es tapa de los diarios más importantes y no tan importantes de la República Argentina. Pero ¿cómo comienza esta historia? Vamos con una pequeña introducción. A comienzos de septiembre del 2018, el fiscal Di Lello pidió que se investigue al entonces presidente Mauricio Macri y a sus ministros por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia realizada por el exdiputado Claudio Lozano y Jonathan Valvidieso, quienes cuestionaron el millonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no había pasado por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto. En ese momento, la decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini. Ambos denunciantes habían solicitado una medida cautelar para que se dejara en suspenso el acuerdo firmado en junio por $50.000 millones por 3 años. Al momento de la denuncia ya se habían desembolsado 15 millones. Mientras tanto, la ley 24.156 de la Ley de Administración Financiera, artículo 60, dice que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o contraer crédito público en un organismo internacional. No obstante, si el país, Argentina en este caso, se encuentra adherida o está autorizada o haya ratificado algún convenio de acuerdo entre partes, en ese caso no necesita todos los requisitos que la ley recién nombrada debe tener para incluir el crédito público, para decir cuál va a ser el monto del que se va a disponer, cuál es el destino que se le va a dar, si va a ser deuda interna o externa. Todo eso no tiene que estar si el Poder Ejecutivo llega a contraer este tipo de deuda con algún organismo o entidad internacional que tenga vinculación o adhesión de por medio, como es el caso del FMI. Bueno, doctor Leandro, luego de toda esta introducción para que nuestro público vaya entendiendo el tema, quiero empezar con una
pregunta básica y que la usa mucho el kirchnerismo, tanto la militancia como los dirigentes. Dicen que el préstamo que pidió Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional es ilegal. ¿Es así? A mi forma de ver, el préstamo que pidió Macri es inconstitucional, efectivamente. Así es. Bien. ¿Cómo sería esto? ¿Puede desarrollar? Sí, la cuestión es la siguiente. Cuando uno se pone a analizar qué es lo que dice nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, que habla de las facultades del Congreso, hay dos incisos puntualmente que creo que vienen a arrojar luz a esta cuestión. Primero es el artículo 75, inciso cuarto, dice que corresponde al Congreso contraer empréstitos para el crédito de la nación. Quedémonos con esto. Entonces es facultad del Congreso que pueda contraer empréstitos para el crédito de la nación. Y lo que dice el inciso 7 del mismo artículo dice que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interna y externa. Ahora, si entendemos todos los incisos, ya no nos queda duda que quien se debe encargar de poder arreglar, en este caso la deuda con el FMI, debería haber sido el Congreso. Bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos por un lado uno de los atropellos más grandes, creo yo, de la reforma del 94, que es la incorporación de los decretos de necesidad de urgencia, que tanto le gusta a nuestros presidentes sacarlos como los si fueran famosos caramelos. DNU. Exactamente, los famosos DNU. Y dentro de los famosos DNU te dice, en el artículo 99, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el inciso tercero, dice que por cuestiones de necesidad y urgencia, siempre y cuando no traten temas de materia penal, electoral o tributaria, se podrá prescindir de determinadas leyes que pueda llegar a sacar el Congreso, dicho de una forma resumida. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, pero esto no es una cuestión tributaria. Bueno, supongamos que no es una cuestión tributaria. ¿Qué pasa entonces con el 75, inciso cuarto e inciso 7? Porque ahí no deja de ser atentatorio con las facultades que le corresponde al Congreso y que no lo puede hacer el presidente de manera unilateral porque además viola la delegación legislativa y atenta contra la forma republicana de gobierno. En un presidencialismo como tenemos nosotros, donde la división de poderes se supone que debería estar diagramada, ¿no? El pobre Montesquieu se rompió la cabeza armando la división de poderes. Claro, para tener un ejecutivo que en cuestión de emergencia termina mandando todo. Aparte, una pequeña acotación, ¿no? Hay un italiano, Umberto Eco, que él decía, hablamos tanto de crisis que ponemos en crisis el concepto de propia crisis. Bueno, yo, parafraseándolo, quiero decir que en Argentina hablamos tanto de emergencia que ponemos el concepto de emergencia en la propia emergencia. ¿Qué es emergencia? Emerger es cuando pasamos de un estado a otro, o sea, de un estadio. Bueno, acá vivimos en emergencia, siempre emergencia económica, pero vivimos en emergencia. Entonces justifican que todo es motivo para DNU, no, pero es una emergencia, esto es una emergencia. Tenía ese Congreso sesionando. ¿Cuál era la emergencia de tener que pedir un crédito a un organismo internacional puenteando al Congreso? Doctor, del otro lado, algún funcionario, o exfuncionario, mejor dicho, Mauricio Macri, le diría, no teníamos plata, nos dejaron una deuda interna gigantesca. De ahí podríamos debatir el tema de por qué no achicaron, por qué no hicieron los ajustes que luego les pidió el Fondo Monetario Internacional que hagan. Hay una realidad que la deuda que dejó el kirchnerismo del 2003 al 2015 fue de 240.000 millones de dólares. Deuda que Macri la terminó acrecentando en sus 4 años de gobierno a 320.000 millones de dólares. Convengamos que ya veníamos de una deuda anterior. Deuda que muchos dicen, no, pero Néstor le pagó el FMI. No, le pagó un 76%. Le quedaron los famosos fondos buitres, que fueron los holdouts. No pagó toda la deuda. Claro. Y parte de esa deuda, lo que muchos no saben, que le pidió un crédito a Venezuela, y parte de la guita que usó para Venezuela fue lo que usó para pagar al FMI, con una tasa por ciento de aproximadamente un 15% de interés, que era la tasa que tenía Venezuela. O sea, un negocio una de las más altas del mundo. Exactamente, cuando la del FMI era de un 4%, entre un 3 y un 5, vos arreglás con Venezuela una de 15, hicimos un negocio bárbaro, pero escuchame una cosa, como la deuda con el Club de París, que la renegoció Kicillof en 2014 a intereses del 9%, y se fue de 5 millones a 9.600 millones de dólares. Divino, nuestro ministro de Economía es un fenómeno. En ese caso, doctor, y para no ir perdiendo el hilo de la conversación, dale. Usted recién hablaba de la deuda que dejó el kirchnerismo, que no solo dejó deuda externa, sino deuda interna, que también podríamos hablar de eso, pero
Cuando Alberto dice, vamos a llevar a la justicia a Duhovne, a este, al otro, digo, Sí. también tendría que correr la misma suerte para los funcionarios del gobierno de Cristina 2011-2015. Exactamente, así es. Pero convengamos que lamentablemente en nuestro país, el Poder Judicial, donde tenemos jueces tan timoratos, traduciéndose como unos jueces tímidos que actúan analizando cuál es la naturaleza política de los casos y no la naturaleza jurídica. Ver quién son los que se detentan en el gobierno de turno. Por eso la participación que tomó el juez Ercolini, la participación que tomó el fiscal general, que ya vamos a hablar de él también, Sí. de Moldes, Germán Moldes. Por eso la inclinación que tuvieron ellos en no tener que atender en el momento pertinente y oportuno esta denuncia que se había hecho muy sólida y con fundamentos constitucionales que permitían no poder poner la 24.156 a la que vos nombraste como una ley que esté por encima de nuestro ordenamiento jurídico máximo, siendo que aparte esta ley es del 92 y la reforma del 94 fue la que incorporó estos incisos que acabamos de leer. Ahora, la pregunta sería, doctor, ¿qué carajo se hizo con esa plata? A ver, en algún momento yo escuché que se utilizó para pagar el tema de las jubilaciones, que se intentó arreglar. Por otro lado, escuché decir, bueno, no, cuando se fue Cristina, vinieron un montón de gobernadores a cobrar la plata que le debía a Nación. ¿Es tan así? ¿Es así? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué se hizo con la plata que pidió Mauricio Macri? Porque en la fantasía kirchnerista del militante promedio, creen que Macri con el préstamo se lo llevó a su casa. Me parece una pelotudez grande. Mira, yo lo que creo es que Macri no fue una persona malintencionada, yo creo que fue muy inepto, no sé, como que tuvo falta de aptitud para poder hacer frente a lo que corresponde tener el título de presidente, ¿no? Como dice el artículo 99, es el responsable político de la administración general del país. Eso es lo que es nuestro presidente. Gran parte de lo que se fue, la plata esa, fue en aguantar el dólar. Porque, ¿qué pasa? Se buscaba la manera de poder aguantar el dólar, se inyectaban dólares para aguantar el dólar, que no se dispare, porque efectivamente lo que hizo Macri acá como buen empresario que es, dijo, yo no voy a dejar que me quede otra crisis a mí, la del 89 con Alfonsín Radical, la del 2001 con De la Rúa, a mí no me va a pasar esto. Entonces le pagó a los fondos buitres lo que quedaba, que era creo que 9.000 millones de dólares, para poder acceder de vuelta al FMI, porque si no estaba imposibilitado, él pagándole a los fondos buitres recién pudo acceder nuevamente al FMI. Y lo hizo, yo creo que en parte, como un salvataje para decir, tengo un respaldo del que lo puedo ir quemando para que no se me vaya y se haga un ajuste de precios, como pasó, como vos bien sabés, con el caso del Rodrigazo, donde se ajustaron los precios, claro, se deschavó todo y fue un poco lo que falta que acá todavía suceda, que se actualicen los precios, que bastante bajos estén en algunas situaciones en materia de los bienes. Entonces, para evitar esa actualización repentina, dijo, con estos dólares lo inyecto en el sistema para evitar que se me vaya la economía a las nubes. Vamos a saltar de un tema al otro porque es interesante. Yo quiero utilizarlo usted porque tiene grandes conocimientos del tema y tiene una facilidad para explicar las cosas. El Fondo Monetario Internacional, que justo usted lo nombraba, en la sociedad argentina, un grueso de la sociedad argentina se lo ve como un monstruo, que a ver, es verdad, son hijos de puta, pero no son hijos de puta que te aprietan para que te obligan a pedirles plata. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional, doctor? Para aquellos que no saben. Bueno, para los que no saben, el Fondo Monetario Internacional surge después de terminar la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods, donde ahí, digamos, Estados Unidos se impuso como el gran vencedor, el que se incorpora en la guerra para terminar de darle fin y levantar ese estandarte con las banderas. Y ese momento con esos acuerdos de Bretton Woods busca hacer como una reestructuración de minar el mundo de dólares. Entonces, ahí es donde se crea el Fondo Monetario Internacional y donde en su momento Perón dijo, yo no quiero entrar acá, entonces no formo parte. ¿Qué pasa con lo que fue el golpe de 55? Y cuando viene Aramburu, entra al Fondo Monetario con un préstamo que pide 400 millones de dólares. Y también una incorporación que se hizo con el Club de París, que fue también de 44 millones de dólares.
Así fue como más o menos podría ser que empezó. El Club de París empezó en 1956 y más o menos en esa fecha entramos en el Fondo Monetario. Fue una cuestión de decir, entren acá, yo les juro que con esto van a tener un respaldo, los intereses van a ser chicos, yo sé que ustedes son un país que sigue creciendo en vías de desarrollo, con esto, el dólar es lo que se viene, el dólar es la moneda, fíjense que está todo el mundo con los dólares como el Bitcoin hoy en día. Entonces con esto de acá lo van a poder usar para lo que ustedes quieran. Y nos ataron un poco de pies y manos. Claro. Bueno, pero hay una realidad, doctor. Ese dinero que el FMI te presta es de otros países. Digo, son países que están poniendo guita y que lo único que están pidiendo, porque acá se lo ve como el monstruo al Fondo Monetario Internacional, y digo, más allá que sean tipos que tengan intereses turbios, digo, yo no veo a los países poniéndole un arma a la República Argentina para que siga agrandando el Estado y sigan pidiendo guita. A ver, pero esto, alguien te obliga a vos a ir a un prestamista y decirle, mira, estoy corto de plata, necesito que me des 1.000 pesos. Bueno, pero los intereses van a ser 1.400. Y eso lo decidís vos, si querés entrar o no querés entrar. Entonces, como decís vos, nadie te obliga a acceder al fondo. Ahora, después no digas que no vas a pagar. Porque eso es como entrar en el veraz en el banco, ¿entendés? O sea, nadie más te va a prestar plata. Y donde necesitas ayuda, anda a pedirle a, no sé, a Jesús que venga y te dé un préstamo de arriba, porque no te lo va a dar nadie. Doctor, usted, vamos con los actores de esto. Todos sabemos, digo, bien, no hay que ser muy contrera al gobierno para darse cuenta que Alberto Fernández, este pseudo presidente, se aferra a esto de Macri para tratar de tapar un poco sus cagadas, sobre todo en su primer año de gobierno, que fue calamitoso. Pero acá tenemos personajes en esta historia, porque Alberto Fernández sería el vocero. Tenemos los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, el juez que estuvo en esta cosa es Julián Ercolini. Julián Ercolini es uno de los jueces que llevó muchas causas contra Cristina, quien actualmente ha tomado el puesto de Bonadío. Como ustedes saben, ha fallecido el juez Bonadío, que también era el que estaba muy metido con el tema de las causas contra Cristina. Y es una persona que, digamos, lleva una persecución muy fuerte hacia el kirchnerismo, obviamente del palo de Mauricio. Cuando la causa cae hacia el juez Ercolini, quien hace la denuncia son dos personas, es Jonathan Valdivieso por un lado y Claudio Lozano. Jonathan Valdivieso, abogado, y Claudio Lozano es exdiputado y actual director del Banco Nación. Ellos son los que hacen la denuncia y quien termina tomándola es el fiscal Dilelo, Jorge Dilelo, que falleció el sábado pasado, el fiscal Dilelo. Bien, cuando se hace la denuncia explicando de manera muy detallada y concisa lo que habíamos dicho, la violación en el artículo 75, inciso cuarto, inciso séptimo, que los DNU no pueden regular en materia tributaria, que no puede ser una decisión unipersonal del Poder Ejecutivo, hablando del tema de la emergencia, excelente. ¿Qué fue lo que dicen por otro lado? No, bueno, pero acá vos tenés una ley que es la 24.156, como bien ha mencionado el artículo 60, que, para los que no saben, la ley de presupuesto lo que hace brevemente viene a regular un poco cómo va a ser la forma en que se va a administrar el país a nivel general. ¿Cuánto es lo que se va a gastar? ¿Cuánto es lo que se va a recaudar? ¿Cuánto va para este ministerio? ¿Cuánto va para el otro? Está todo detallado en la ley de presupuesto. Cosa que no hubo el año pasado porque no tuvimos presupuesto. Pero bueno, punto aparte. Donde asume Alberto y dice, no, yo este presupuesto no lo voy a aprobar porque es del gobierno anterior, quiero un par de meses para acomodarnos, dictó una ley de emergencia que fue la 27.541, que fue una emergencia sanitaria, económica, una emergencia muy amplia. En marzo, pandemia, bueno, aquí hay interés de presupuesto, regulamos todo por DNU, total, no pasa nada, aquí está todo bien. Punto aparte, volvemos. Entonces, la ley de presupuesto viene a marcar un poco los lineamientos generales de cómo se va a manejar y cómo se va a administrar la plata con la que va el financiamiento, con el que va a contar un país. Y este artículo que vos bien dijiste, dice que tiene que especificar, cuando se pide un crédito, cuál va a ser el tipo de la deuda, si es interna o externa, cuál va a ser el monto, cuál va a ser el destino. Pero esto, vos querés pedir un crédito al FMI, bueno, decime a cuál va a ser el destino que se le va a dar, porque vos estás haciendo una inyección de 10 millones, 20.000 millones o lo que fuera, dentro del presupuesto con el que el gobierno va a contar para poder distribuir, bueno, ¿a qué? ¿A dónde se va a distribuir eso? Me lo tenés que decir. En lo último, como vos bien dijiste, la parte infine dice que se efectúe el cumplimiento de todos estos requisitos
en caso de que el Estado Nacional forme parte con algún organismo internacional, como es el caso del FMI. En ese caso, el Ejecutivo no tiene que dar ninguna explicación. Y lo que dijo la parte defensora en este caso, que está obviamente con el expresidente Mauricio Macri, no, pero este artículo 60 nos posibilita a nosotros a no tener que dar ningún tipo de explicación. Ah, mira, así que esta ley entonces tiene más peso que la Constitución Nacional. Bueno, perfecto. Obviamente que lo que dijo el fiscal Vilelo fue apelar para que la Cámara resuelva qué es lo que iba a suceder. Claro. Ante esta cuestión, el fiscal general, que obviamente tiene que pasar por el fiscal general la decisión de si el fiscal que está llevando la causa puede apelar o no, el fiscal general, que en ese caso era Germán Moldes, que dijo, ¿y a vos te parece? Yo la verdad que la veo sólida la decisión al fallo que emitió el juez de primera instancia. No creo que se resuelva de otra forma. Ah, entonces para eso no apelamos ningún caso y listo. Si nos quedamos con lo que dice el juez de primera instancia, ya está. ¿Para qué tenemos órganos de alzada? Bueno, supuestamente la cuestión quedó, terminaron archivando las actuaciones y se cerró la causa. Ahora bien, al cerrarse la causa, lo que dijo el otro día, perdón, ayer, el desastre de mamarracho de presidente que tenemos, diciendo que va a iniciar investigaciones, las investigaciones ya estaban, y las actuaciones se cerraron. Ahora, si vos querés que se vuelva a reactivar y abrir otra vez la causa por el mismo hecho, tenés que agregar nuevas pruebas al proceso, porque tenemos un principio del Código Penal que usted lo debería saber, porque supuestamente es docente de Derecho Penal, no sé, me contaron por ahí, que es el principio de ne bis in idem, que nadie puede, o sea, prohíbe la doble imputación de un delito. Entonces, ¿qué me vas a seguir jugando todas las veces que se te cante? No, tenés que incorporar nueva prueba al proceso, querido Alberto Fernández. Claro. Pero, doctor. Sí. Fue un error pedir guita y no pasar por el Congreso. Al pedo lo hicieron. Concuerdo. Yo eso es lo que más critico del gobierno de Macri. Creo que se manejó muy mal y la verdad que demostró ser más... Lo que te van a decir los ultramacristas o exfuncionarios de Mauricio es, pero si mandábamos al Congreso, no lo iban a apoyar. Mira, Presto, yo te respondo lo siguiente. Si no te lo va a aprobar, por lo menos la intención de vos mostrar financiamiento la tuviste. Tenemos un sistema presidencialista donde los que se encargan de sancionar y promulgar las leyes es el Poder Legislativo. Si te gusta, bien, y si no, andá a hacer otra cosa, porque tu función como presidente es otra, no es sancionar y promulgar leyes. Entonces, no quieren atribuirse facultades que no le corresponden, porque lo que hacen es avasallar y atropellar con el sistema republicano de gobierno. Demuestran ser más de lo mismo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, dejen de pasar por encima de la Constitución, porque esto que tenemos acá es sagrado, y si no respetamos esto, si no tenemos un solo presidente que pueda respetar esto, no vamos a tener nada para respetar. Ya me tienen cansado que todos vengan a hacer lo mismo, que todos en su conveniencia y en su personalismo quieran buscar qué le conviene más a ellos, porque estos jueces sí, no, porque si no, de última cerramos el Congreso, que gobiernen con DNU, como hizo Alberto este año, y dejamos de pagar las dietas a todos estos cerdos. Exactamente, quizás sería mejor. Claro. Nos cerramos un paso y sí, claro, si tal el Congreso no está cumpliendo ninguna función porque hacemos todo por DNU, como dijeron cuando había sido el tema de la ley del aborto, agradezcan que encima lo pusimos a debatir en Congreso. ¿Cómo agradezcan? A ver, es una locura que no estén diciendo agradezcan que lo estamos llevando al Congreso el debate. Y doctor, ¿cómo cree que va a finalizar esto? A ver, ¿cree que Macri y sus funcionarios como Duhovne van a tener que presentarse ante la justicia? ¿O cree que esto va a quedar en la nada y es puro circo del kirchnerismo para estirar un poco más esta agonía que parece un gobierno? La verdad que me es muy difícil ponerlo en un plano realista. Yo creo que sí, yo creo que Macri tendría que ser condenado por este crédito que pidió, porque lo que ellos no saben es que endeudan a un país entero, a 44,5 millones de argentinos, no se endeudan ellos. La deuda no es del presidente, la deuda es del país. Y los que terminamos afrontando las cargas de la deuda que ellos piden somos todos nosotros. Entonces tienen que responder por ser infames traidores a la patria. Tanto él, como Duhovne, como Caputo, como Marcos Peña, como lo tiene que hacer también Cristina, con sus funcionarios. Todos tienen que ir presos, porque todos han demostrado que han hecho malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ojalá, a mí me encantaría verlo a él tras las rejas. No porque sea cristina ni mucho menos, así como también quiero que Cristina vaya presa y todas las personas que se han encargado de estafar al gobierno y estafar al pueblo argentino como lo han hecho. Yo, si me preguntás qué es lo que va a pasar,
y la verdad que está todo muy polarizado, la justicia está muy polarizada, actúa por su conveniencia, tenemos que festejar cuando sale una resolución que suspende las jubilaciones de Cristina, ni siquiera que se las prive, que las suspende, que lo deje en stand-by. Entonces, ¿cómo podemos estar celebrando una medida suspensiva? Cuando en realidad tenemos que estar celebrando que esas personas estén entre las rejas y que paguen por haberle hecho un mal irreparable a la República. Bueno. Doctor, recién usted hablaba de la deuda que dejó el kirchnerismo, ¿no? Para hacer una comparativa. ¿Se podrían usar los mismos criterios para juzgar la herencia del kirchnerismo o no? En realidad sí, porque la que yo te había contado es la que va del 2003 al 2015 y que aumentó a 240.000 millones de dólares. En realidad, a los organismos que Argentina le debe plata, dicho a grandes rasgos, tenemos el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, al BIF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, al FONPLATA, que es el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, al FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Todos esos organismos, sin hablar de los entes privados, no me estoy metiendo en los bonistas, solamente organismos internacionales. Al 2018, del segundo trimestre, es decir, todavía no entramos al FMI, la deuda era de 27.640 millones de dólares. Obviamente por eso decimos que el FMI cubriría lo que es un 60% de la deuda que tiene Argentina, porque en realidad el crédito que se pide es mucho mayor y con los intereses de lo que fueron los 44.000 millones de dólares se fue a 52.000 millones de dólares. Y son intereses que obviamente eso se siguen sumando, y a medida que no vas pagando te siguen sumando, que ese gran negocio de estos entes internacionales es aumentar. Pero yendo a tu pregunta concreta, sí, se podría. Exactamente, claro. Se podría, claramente se podría. Yo, para seguir en esta línea, hablando de deuda, desde el 10 de diciembre que asumió Alberto Fernández, la deuda sigue creciendo. ¿Cómo está la cuestión Alberto Fernández y, pongamos, el Fondo Monetario Internacional? Porque ellos en algún momento intentaron hacer un festejo de pagar. Habían hecho un festejo porque habían logrado achicar un poquito de los intereses. O sea, renegocia los intereses y tenemos que festejar que no nos pagan tanto de intereses. Esto es como que yo te pido vos presto que vos me des plata y yo voy y te digo, no, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Ah, no me vas a pagar. No, no te voy a pagar. Y es más, yo te voy a decir, bueno, está bien, te voy a pagar porque me caes bien, pero yo te voy a decir cómo te voy a pagar, con qué tasa te voy a pagar, en qué plazo. ¿Ustedes se piensan, chicos, que Argentina le puede decir al FMI cómo le va a pagar, cuánto le va a pagar, de qué forma le va a pagar? A ver, chicos, seamos un poco creíbles. Vos pedís plata y vos vas a negociar al banco. No, mira, banco, yo no te voy a pagar. Y se ponen así con el saquito y yo te voy a explicar cómo te voy a pagar. Pero ¿saben cómo le pegan de un boleo y los rajan a patadas? Claro. Esto es lo mismo. Argentina no negocia nada. Argentina se sienta el pobre ministro que tenemos, Guzmán, y le van diciendo, mira, vos tenés que hacer esto, y Guzmán está así con la cabecita, el mejor estilo Minion, y va diciendo todo lo que tiene que hacer, y cuando llega le dice Alberto, ¿y negociaste? Sí, negocié bárbaro. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que tenemos que hacer esto, checar acá, recortar acá, despedir acá, sacar este ministerio. Bueno, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a aumentar acá, vamos a invertir acá, vamos a poner acá, porque encima de todo el presupuesto que dijeron el año pasado, arrojaba que Argentina tenía un crecimiento en el PBI, y te metieron lo que es el Ministerio de Diversidad de Género y Desarrollo Cultural de acá, y no sé cuánto para acá, invención espacial de no sé qué otro, y el plan Procrear, pero vamos a tener un crecimiento en el PBI. Escuchame una cosa, es como que vos te gastes todo el sueldo todos tus meses y digas, y encima de todo tengo ganancia. ¿Cómo haces? No, es imposible, imposible, nos toman de nabos. Pero esta cuestión, desde que asumió Alberto, y la deuda, se tiene que hacer responsable él también de lo que está pasando ahora. No se tiene que hacer responsable, pero como... ¿Cómo? No puede hacerse el pelotudo. No, claro que no puede, pero como te digo, la deuda es del país, no es de una persona. Y yo escuché rumores de los cuales no sé hasta qué punto se puede llegar a verificar, porque lo que está pasando con China y lo que ha pasado con Estados Unidos, de cómo se van sentando de a poco con sus bases, deja en evidencia que Argentina puso tierras en garantía ante el pago. Entonces, ya tenés bases militares en China en algunos lugares, ya tenés ciertos centros que se van estableciendo en Estados Unidos en otro lado, entonces ellos empiezan a ocupar lo que Argentina tiene para la parte del norte.
Exactamente. Bueno, en el caso con los acuerdos con China del kirchnerismo, porque esto hay que decirlo, durante el gobierno de Macri se le recortó bastante a lo que fue el gobierno chino, el tema de los Sí. acuerdos. Pero lo que es el kirchnerismo se entrega de orto terriblemente ante los chinos, ante la dictadura china. Bueno, eso es lo que ha hecho Cristina, justamente los acuerdos que ya ha celebrado con Xi Jinping, es un dinero del cual todavía Argentina no hizo uso, lo tiene, digamos, como un backup. Por eso Guzmán, en los discursos de los últimos años pasados, empiecen a ahorrar en yens, nos decía, porque es la moneda que se viene. Dale, macho, ya me estás spoileando que me vas a desembolsar la plata que tenés encanutada de China porque nadie más te presta un peso. Entonces, básicamente es eso. También le pedimos plata a China y la tenemos todavía guardada. Hay que transformar eso, obviamente, a dólares para meterlo dentro de nuestra economía pseudo dolarizada, si se quiere, pero obviamente va a ser lo mismo, porque vos metés esa plata en el sistema y tenés que acatar lo que dice la ley de presupuesto y ver cuál va a ser el tipo de deuda que va a ser, cuál va a ser el monto de amortización, todo lo que dice la 2456, salvo que hagan uso del artículo 60, que no me sorprendería, porque lo hacen todos, y digamos, bueno, no hace falta explicar, total. Si no lo hizo Macri, no lo hacemos nosotros. Doctor, estamos con deuda con el FMI y otros organismos. Así Deuda con el kirchnerismo. Deuda con Venezuela. Así es. Y todo eso desemboca en un país que cada vez tiene un Estado más gigante, y la destrucción completa del aparato productivo, del aparato privado. Es imposible salir. Es imposible, la verdad que es imposible porque ellos han visto a Argentina como un país con mucho potencial, un país que tiene una de las cuencas hídricas más grandes del mundo, que tiene los 4 climas, que tiene mucho terreno para dar, que tiene una tierra muy fértil para cultivar. Entonces ellos vieron a Argentina como un kiosco seguro. Nos encargamos de endeudarlo, les imponemos nuestra moneda y bueno, los tenemos sometidos de pies y manos para cuando queremos, Argentina está. Esa famosa frase de América para los americanos fue toda una mentira, porque hay muchos organismos, como bien te he comentado, el Club de París, que todos los organismos que te he mencionado anteriormente, Argentina le debe plata a muchas personas. Pero mirá qué curioso, porque el país de los países que más endeudado está en el mundo es Estados Unidos. La diferencia es que Estados Unidos justamente tiene esa habilidad de emitir dólares y esparcirlos por todo el mundo. ¿A quién le encajamos los pesos nosotros? A ver, explícame, ¿quién? ¿Quién va a querer pesos argentinos? No tenemos forma de poder acceder a nadie. Encima de todo, tenemos al campo que lo matamos con retenciones, que no dejamos que trabajen tranquilos. Es imposible, es inviable por donde lo veas. Argentina, yo creo que es un país que se ha manejado muy mal, que no ha sabido hacer uso del crédito público, porque si uno lee lo que dice Alberdi, él decía, el crédito público no es malo, porque hasta está en el artículo 4, dentro de la forma que se tiene que financiar los gastos del Tesoro, pero se supone que si uno es lo suficientemente inteligente para pedir un crédito y hacer crecer la productividad de ese país para pagar al crédito, está perfecto. Ahora, vos le pedís plata a Santander, le pedís plata a la provincia, le pedís a Nación, le pedís a HBC, después no le pagas a ninguno, vas a tener deuda con todos. Sí, la plata te la dieron, después tenés que pagarles. Doctor, para finalizar, imaginemos que del otro lado está este señor que hace de presidente y su ministro de Economía y algunos funcionarios más. ¿Qué le diría? Que si le quieren hacer un bien a la República, dejen en evidencia que no tienen capacidad para gobernar. Es un país muy difícil Argentina, eso yo lo reconozco, no me gustaría estar en los zapatos de ningún presidente, pero yo creo que siguen agrandando el aparato estatal. No puede ser que tengamos un 74% de los ciudadanos argentinos que viven del Estado y que los otros 26 tengan que poner en motor todo lo que es el aparato económico. No puede ser que sigan haciendo caso omiso a todos los problemas que tiene Argentina. No pueden ser que sean los responsables de destruir nuestra moneda. Y yo creo que nuestro presidente tendría que querer un poquito más la Constitución. Porque como te he dicho anteriormente, un solo inciso le pido que lea. El 99, inciso primero. Dice que el presidente es el responsable político de la administración general del país. Acá no se habla de administración.
como es en Estados Unidos, que dice la administración Kennedy, la administración Roosevelt, la administración Obama. Acá se habla de presidencias. Bueno, empecemos a hablar de administración, porque como ellos hacen uso y fondo del manejo de la plata de los contribuyentes que somos nosotros, parece que se olvidan que la administración es tan importante como gobernar. Entonces yo le pediría que por favor empiecen a administrar, y si no, que le deje la posibilidad de ocupar esos zapatos tan grandes que tiene el sillón de Rivadavia a otra persona. Y para finalizar, me voy a ir con una frase de mi querido Arturo Humberto Ilia, cuando alguna vez dijo: no le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los propios de adentro que nos quieren vender. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. A vos, Presto, querido. Nos vemos. Gracias a todos por estar de vuelta. Adiós. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, hay que comer.